Cañonazo sólido para jardín derecho, la pelota que camina. Se fue del otro lado. Home run de Esteban Quiroz. 3 para México. Desde niño yo nunca imaginé que pudiera tener la fortuna de estar en Super Bowls o Series Mundiales o Juegos Olímpicos. Nunca me imaginé. Cada cosa que he ido haciendo ha sido un descubrimiento y un agradecimiento al haber elegido esta profesión. Tengo una profesión muy divertida, ver deportes, hablar de deportes, discutir de deportes. No hay una mejor profesión que esta. No la hay. Para mí no la hay. Ante todo somos aficionados al deporte y tenemos la oportunidad de estar en grandes escenarios deportivos sin tener que pagar un boleto. Y creo que lo menos que podemos hacer por respeto al niño que fuimos y que soñó con dedicarse a esto es gozarlo. A mí esto me divierte mucho, me apasiona mucho y me llena mucho. No necesito absolutamente nada más. Es el condimento de cualquier actividad atlética. Tú lo puedes ver, tú lo puedes entender, lo puedes analizar, te puedes involucrar. Pero si no hay crónica deportiva, pues realmente no lo saboreas, no lo disfrutas, no lo conviertes en pachanga. Ya con esto, bueno, lo vives, te regocijas, incluso te involucras de otra forma, hay más chisme, hay más pasión, hay más crítica. Es mucho lo que aportan esos personajes. Combate por la medalla de oro. Guillermo Pérez tiene en tensión a todo el gimnasio. Ahí no hay absolutamente nada. Se enganchan, se amarran con el dominicano. 30 segundos, se está acabando el combate. La medalla de oro de Guillermo Pérez es sin duda uno de los momentos cumbre de mi carrera. La vida, el deporte y los Juegos Olímpicos, mi profesión, me dieron la oportunidad de tener en las manos algo de ese tamaño. En Panamericanos le tocó a Mayra y a Viviana Candelas jugar contra Larisa y contra la Ronaldinha, que así la apodamos Pepe y yo, por la medalla de oro. Y las brasileñas eran la pareja número 1 del mundo. Se van al tercer set y México tenía 4 puntos de diferencia. Iba la buena de Brasil y México le ganaba, no sé, 14-10. ¿Qué pasa si Memo se mete a la final, pero la final la hubiese perdido? No la puedes narrar igual. Pero sacaba México, entonces el punto lo hace Brasil, 14 años. Saca Brasil. No logra hacer el punto México y se van acercando. Desde que narro la semifinal y él asegura medalla, yo ya la tengo que contar la historia como una gran hazaña. Y México pierde la medalla de oro. Yo lloré. Y cuando llega a la final y la gana, además la gana de forma dramática, ya la tensión, el dramatismo era gigantesco, era colosal. Hoy podemos colgarnos la medalla de oro gracias a este chico, gracias a este valiente, a este hombre que hoy ha combatido como nunca. Ahí está Guillermo Pérez. ¡México! ¡El último gol! ¡México! ¡Eso es! ¡Ganamos! ¡Oro! ¡Oro! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Guillermo Pérez! ¡Oro! ¡Oro! Y se va a escuchar el himno nacional. Se va a escuchar nuestro himno. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oro! Cuando me toca ver nacer la empresa AAA, que el que la crea no terminó siendo mi amigo, terminó en una hermandad. Yo creí en él siempre porque era el tipo más loco, Antonio Peña. Cuando se empieza a crear muchas funciones, pero se viene la primer Triplemanía y la locura que él tenía es hacerla en la Plaza de Toros México. Y yo le dije, ¿estás loco? ¿Cuándo vas a llenar eso? Se hablaba del retiro, de una lucha de retiro que el luchador Conan en ese momento era el ídolo de México. Conan contra 100 caras, el que pierda se retira. Era lo que México entero hablaba en la primer Triplemanía. Y la Plaza de Toros México fue insuficiente. Aquella final de Cruz Azul contra Boca Juniors en Copa Libertadores no se me olvida. Siendo seguidor del equipo cementero, fuimos a Argentina. Venía el equipo cementero de perder en casa en el Azteca contra Boca 1-0. Y la cancha de Boca es un infierno. Y tenía Boca no sé cuánto tiempo de no perder un partido en casa. Y esa noche
Cruz Azul se sublimó y derrotó al equipo de Boca 1-0 con gol de Paco Palencia en 90 minutos. Y el silencio era sepulcral. Cuando llegamos el doctor Morales y yo y vimos eso, él y yo nos dimos la mano, él la izquierda y yo la derecha, y nos la apretamos de tal forma que decíamos, esto es un sueño, hay que despertarnos porque sí es cierto. Y nos decía Toño por los audífonos, esto es obra de ustedes también. Yo al menos sí era escéptico de que pudiera llegar y llegó. En los penales se falló, se perdió los tiros de penal. Pero fue tal la actuación del equipo cementero que, a pesar del triunfo de Boca y de ganar en penales, cuando Cruz Azul se reúne en la cancha para despedirse, se llevó una ovación cerrada. Y lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y se comentó más eso que incluso haber ganado la Copa a la gente del equipo de Boca en los diarios argentinos. A mí me gustan más los Juegos Olímpicos que las Copas del Mundo. ¿Por qué? Primero porque hay un espectáculo previo que es maravilloso. Sin embargo, el parteaguas de los Juegos Olímpicos fue Barcelona. José Ramón Fernández tuvo la generosidad de invitarme a Barcelona. Y entonces ahí narré junto con él, en un conjunto de experiencias inolvidables y divertidísimas, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Barcelona le da un giro a su propia ciudad, la voltea hacia el mar en las construcciones y hace una inauguración impresionante, con tenores, con juegos maravillosos en el estadio. El encendido del pebetero es espectacular. Hay una anécdota maravillosa en protagonistas que por poco nos cuesta la salida de los Juegos Olímpicos. Tenemos una exclusiva maravillosa. Ándale, Deja pues. decirte que tenemos control remoto desde allí, desde Montjuic. Exactamente, como lo dijo aquí. ¿Cómo Aquí es? es mi titerito. Yo les digo aquí, soy ¿Cómo es? ventríloco. Es Montjuic. exactamente. Ay. Ya te arranqué. Espérate, carnal. Ay, mira, sí se vino el cerillazo. A ver. José Ramón Fernández me dijo, ¿ya viste quién está en la cancha? Le dije, ahí está Ponchito, no marches. Bueno, Barcelona 92 fue inolvidable. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos en televisión. Y me acuerdo muy bien de aquella anécdota de cuando entramos al estadio. Venía conmigo Andrés Bustamante y le digo, vamos a meternos, a tratar de meternos lo que más podamos a la ceremonia de inauguración, porque queríamos grabar alrededor. Los chicos se estaban personificando, se estaban maquillando, colocando las máscaras, lo que iba a ser la gran fiesta de la inauguración. Y logramos meternos, colarnos abajo de la bandera olímpica, me acuerdo muy bien. Y este es el momento en el que el señor Faitelson, el Ferni, el señor camarógrafo y acá su servilleta estamos entrando al estadio. Primero, que ¿a dónde vais? ¿Que a dónde vais? Y ahora quitaos que ahí vienen los mexicanáis. Y ahí vamos para adentro, no supimos ni cómo, de veras yo quería ir al baño y acabamos ahí. Y ya estábamos adentro del estadio, pero fue sin querer. Si nos están viendo las autoridades españolas, pues les pedimos hasta perdón, porque íbamos para otro lado, pero la enjundia, el entusiasmo de estos chamacos me llevó allá adentro. Es la única cámara que estaba dentro. ¿Pero cómo entraron? Esa noche en Protagonistas llega Andrés y hace su sketch y lo dedica al pebetero, a la inauguración. Y dice, bueno, pues aquí tenemos una toma que era lateral, donde pasa la flecha y enciende el pebetero. Después tuvimos problemas porque la toma que presentamos mostraba que la flecha había pasado lejos del pebetero y que el pebetero se había encendido mágicamente. Yo no me di cuenta que no había caído en el lugar donde tenía que caer. No es la flecha directamente la que cae ahí en el pebetero, sino es un efecto televisivo. Y además le digo, bueno, ¿y dónde quedó la flecha? ¿Qué le pasó? Todavía me está humeando aquí. Miren, es que yo estaba allá afuera, carnalito. No, ¿qué pasó? No. Afortunadamente, como está flameada, pues dicen que no me voy a infectar. Esa osadía para mí significó un premio, porque había logrado vulnerar las reglas, la vigilancia para estar en el centro del Estadio Olímpico. Al día siguiente nos cae todo el Comité Olímpico. Nos piden el cassette, lo ven, varios de ellos se ríen. ¿Sí? Era simpático lo que había hecho Andrés, pero descubría el efecto de... Bueno, nos dijeron, señores, primera amonestación, a la segunda se van. Si yo lo hubiera hecho con ESPN, me hubiera costado el trabajo.
porque esta empresa hubiera dicho, violaste un reglamento. Pero de aquella anécdota desprende que pudimos estar ahí en un momento que yo recuerdo con mucho cariño. Lo más importante era deportes, era lo que competía, y yo creo que pues, también José Ramón fue un forjador auténtico de cronistas, de comentaristas, y eso en esos Juegos Olímpicos, junto con el ingenio de meter ahí a Víctor Trujillo, a Osencio Cruz, al propio Andrés, fue lo que hizo que realmente pues, se hiciera un parteaguas en términos de las transmisiones deportivas de Juegos Olímpicos y Mundiales. Moscú 1980, Televisa no iba a transmitir los Juegos Olímpicos por la invasión soviética a Afganistán. Nos mandaron a Guillermo Ortega y a mí como representantes de Televisa a los Olímpicos, y un día antes decidieron que sí íbamos a transmitir. Yo trabajaba en Canal 13 y en el Super Bowl de 1982, que fue en Detroit, entre el equipo de los 49 de San Francisco y los Bengalíes de Cincinnati, yo estaba en el estudio de guardia. Y aparte en Detroit estaba nevando. Y de repente allá estaban de comentaristas mi querido y añorado Pepe Espinosa, que paz descanse, el coach Joaquín Castillo y Alejandro Lara, y yo me quedé en cabina de stand-by. Pues transmití la inauguración de los Juegos Olímpicos a mis 20 años, nunca me lo imaginé en la vida, y transmití 10 horas diarias narrando todos los deportes habidos y por haber con Ortega de comentarista. Y de repente se fue la señal, prenden las luces del estudio y sin experiencia previa vas al aire. Y ahí sí sentí que las lámparas, aquellos lamparones que había, los miles y no sé qué, y 5000, me empezaron a dar vueltas y dije, pues me voy a caer aquí mareado, desmayado. Empecé a respirar y dije, venga, vámonos. Yo le decía al ruso, pon tal deporte, vamos a este, vamos a aquel. Fueron 16 días frenéticos y es lo mejor porque de ahí marcó mi carrera. Y salió muy bien porque entré al aire y tuve que improvisar ahí, analizar mientras se recuperaba la señal de Detroit. Y pues tenía yo 19 años, imagínate, pues un mocoso, ¿no? La verdad, sin experiencia en tele, y mi debut fue en un Super Bowl. Yo estudié la carrera de contador público, era muy joven, y trabajé en la radio, en la tierra donde nací, en Zamora, Michoacán. Había una persona que narraba ahí el fútbol, todavía hablo del fútbol amateur, y me gustaba, yo hacía los partidos de fútbol, y por ahí de repente empezaba a hablar, que lleva la pelota fulano, se la da mengano. Y en una ocasión la persona que transmitía el fútbol se accidentó. Y entonces un domingo jugaba Zamora frente a Irapuato, 18 de febrero de 1951, la primera temporada de la segunda división. Y el director de la empresa me pidió casi a las voladas, por emergencia, que fuera a transmitirlo. Y lo hice y salió fatal, al extremo de que los patrocinadores protestaron airadamente. Recuerdo, porque también fue un poco gracioso, fue una jugada de un futbolista uruguayo que estaba transmitiendo un partido de Pumas contra el Nacional de Montevideo. El futbolista me acuerdo perfectamente, se apellidaba Cabrera. Quise decir Cabrera, fue al balón y se me cuatrapeó la boca y dije, vieron ustedes cómo fue al cabrón, ¿no? En ese momento, pues dije, ya, mejor sigo y ya no aclaro nada, ¿no? A los 15 días, el señor Ochoa seguía mal y me dijeron que si repetía. Dije, bueno, si les cancelan eso a ustedes, no a mí. Y yo me preparé, me entró la espinita, pues ¿cómo? Ay, no me acuerdo quién era, pero una vez tenía que hablar de alguien que ya se había muerto y yo hablaba, o sea, como si siguiera en vida, ¿no? O sea, fue una cosa espantosa. O sea, yo lo reviví, ¿no? Que creo que periodísticamente es mejor que estar matando a la gente, ¿no? Cosa que le ha pasado a Luis Miguel como 500 millones de veces. Entonces, mejor que digamos que siguen vivos. Pero igual en ese momento sí temí por mi futuro profesional. Los siguientes 15 días, con más confianza, hice mi tercer partido. A los 15 días regresó el señor Ochoa. La sorpresa fue que los patrocinadores hablaron y pidieron que el que estaba siguiera narrando. Hasta la amistad perdí con el señor Ochoa. Trabajé en un despacho de contadores, como te digo, yo estaba estudiando en La Salle, contador público, y me invita Chucho Domínguez justamente a hacer cancha en un partido que se transmitía en XSH de Toluca, que es una estación pionera en Toluca.
Como pude, saqué el permiso, me fui a transmitir el partido, yo haciendo cancha, yo feliz. Y el 22 de noviembre de 1963 llego a la casa de ustedes después de clases, suena el teléfono, y te habla Alejandro Roque del Canal 6. ¿Qué pasó, Alejandro? Que te vengas de inmediato, dice don Humberto Cantú Tijerín, el gerente, acaban de balacear a Kennedy en Dallas, tú eres el que sabes inglés y vamos a entrar al aire directo conectados con Estados Unidos. Y de repente el rápido Esquivel, que estaba narrando con Chucho Domínguez, dice, me han dicho que este joven González es muy bueno, vamos a ver si es cierto que nos narre un pedazo de este partido. Yo estando en cancha, que es un lugar incomodísimo para transmitir un partido, porque no ves lo que está lejos de ti. Bueno, a los 30 segundos que me da el micrófono me toca un gol. El primer gol que narré en mi vida al aire. Llego allá y subo a la oficina del don Humberto. Dijo, ¿y vas a salir al aire? No, yo venía en camisa, venía del laboratorio, todo. Se quitó la corbata, me la puso, se quitó su saco, que me quedaba al doble, me lo puso. Dijo, bájate al estudio, ahí está Rogelio González, famoso director de cine, nada más te están esperando. Bajo, me paran ahí, enfrente de la máquina de videocintas, me ponen el micrófono y me dicen, habla. Y ahí estuve 3 días hablando ese terrible, terrible momento que fue para el mundo. Y ese fue mi bautizo de fuego. Si me puse nervioso, no me acuerdo, yo creo que no tuve tiempo ni de pensar. Fue en el Castillo de Chapultepec. Era un programa que se llamaba Reporte Juvenil, que pasaba los sábados en la mañana. Y yo tenía a mi cargo la sección de Deporte Juvenil, que era deporte amateur, básicamente. Entonces, sí cometí un grave error en aquella época, y lo que es la inocencia y la ignorancia, me aprendí el texto de memoria. Y yo estaba nervioso ante todo porque no me quería equivocar. Y bueno, afortunadamente no me pagaban a peso la palabra porque, o sea, era una lentitud al hablar brutal, porque yo estaba muy preocupado de que no me fuera a equivocar, cuando en realidad lo que debía haber hecho era leer el encabezado y ya después leerlo porque lo iban a ilustrar, no iba a estar yo todo el tiempo a cuadro. La primera vez que tuve esta oportunidad de hacer algo, francamente, con el micrófono íntimamente relacionado conmigo, fue un noticiero, un corte informativo de radio, que duraba 1 minuto y medio, pero a mí se me hizo que eran como 3 años, porque no me salía y no me salía y no me salía. Finalmente la última toma salió y quedó al aire. Yo entré a Televisa muy joven, por no decir muy niño. Entré en septiembre del 95, tenía 17 años recién cumplidos, iba cursando tercero de preparatoria. Y muchos iban llegando al equipo y debutaban al aire más pronto que yo, porque evidentemente yo no estaba listo. Claro que yo en ese momento estaba convencido que yo estaba más listo que el mismísimo Antonio de Valdés o el Sonia Alarcón que vivía, ¿no? La realidad es que yo no estaba listo. Finalmente se me da la posibilidad de hacer unas cápsulas y recuerdo perfecto la grúa con la cámara mientras iba acercando hacia mí, que empezaban a temblarme las piernas y yo no podía controlar ese temblor de piernas y yo no sabía qué hacer con las manos y yo no lograba modular mi voz y yo no lograba comunicar ideas y yo no lograba dejar de trompicarme, de encimarme, de trabarme y al final no decía nada. Era muy difícil en ese momento. Mi primer juego lo narré cuando tenía 12 años. Fútbol amateur, desde luego, ¿no? Un campeonato estatal de mi estado natal de Guerrero, que me dieron oportunidad de narrar ahí un partido igual a mi ciudad natal contra la región de la Tierra Caliente. Lo hice tan mal que pudo haber sido el primero y el último. Pero entonces mi padre me dijo que había tenido el valor de hacerlo, pero que había que prepararse más. Me compró una pequeña grabadora y narraba los juegos de la liga local amateur de mi pueblo. Pensaban, yo creo que estaba loco porque me sentaba en el suelo, eran canchas de pasto árabe, ¿no? De tierra. Me sentaba en el suelo y a narrar los partidos, pero yo estaba practicando. En las noches que llegaba a casa, mi papá escuchaba la grabación y me corregía, mira, aquí bien, aquí no, tienes que tener un estilo propio. Me dio muchísimos consejos, ¿no? Que he tratado de seguir hasta la fecha. Y fue por eso, siempre me gustó, ha sido mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Yo creo que terminas por dominar de alguna manera ese tipo de demonios, pero los demonios ahí están. Y el mismo nervio también está cuando abro una hoja de Word en la computadora y tengo que preparar una columna o un nuevo capítulo de algún libro que tengo que entregar. En todo momento, cuando vas a comunicar algo, tiene que haber ese tipo de cosquilleo que te está desafiando. En 1971 tuve el privilegio de transmitir el primer campeonato mundial femenil de la historia, que muy poca gente se acuerda. Hice la sede en Guadalajara,
recuerdo la selección de Argentina que traía una portera, nunca se me olvida, bellísima, se llamaba Martita Soler. Y allí incursionó, que yo sepa, por vez primera una comentarista mujer, Cristina Rubiales, hija de Paco Malgesto. Entonces yo narraba, Cristina comentaba y Paco, su papá, también. Allí creo, hasta donde tengo una opción, que es la primera mujer en una transmisión de fútbol mundial femenil. Valdano hace algunos, no sé si 30 años, en sus sueños de fútbol, en alguna ocasión escribió: el fútbol es una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Estamos hablando del fútbol de hace 30 años. Yo recuerdo cuando era niño, pues solamente conocía a Cristina Rubiales, ¿no? Que lo mismo comentaba fútbol que boxeo. Pero ahora hay una gran cantidad de damas, ¿no?, que se dedican a la comunicación. Me imagino que el mismo Valdano ahora reconocería que esta microsociedad ya no es tan imperfecta porque ya va incluyendo cada vez más a las mujeres en la cancha y con el micrófono. Las mujeres son importantísimas en la vida de todos. Son brujas y depositarias de cosas muy importantes, como decía Germán Dehesa. Y para mí es extraordinario que la mujer tenga participación. Las mujeres son más inteligentes que nosotros, son más sinceras que nosotros y más apasionadas que nosotros. O sea que a lo mejor no las dejamos entrar por sacatones, sacatito para el conejo. Ahorita hay personas que son sumamente preparadas, como por ejemplo el caso de Diana Ballinas en el boxeo, Gaby Fernández de Lara en el béisbol. En todos los deportes ya ves más participación de mujeres, incluso detrás de cámaras, con la cámara, como reporteras con el micrófono. Creo que la apertura sí se ha dado. Por supuesto, no es que de un día para otro va a haber pues copadas todas las plazas por mujeres. Evidentemente no a todo el mundo le va a caer bien, pero siempre se necesita pues alguien diferente en transmisiones. Eso es importante. Yo lo que quiero es que sea hombre, mujer, quimera, pues que sepa del negocio, que funcione, que hable de esto, ¿no? Porque al final lo que yo quiero es escuchar lo que me va a decir. Ahora tenemos una compañera, Iris, que está narrando por Univisión y que fue la primera mujer en narrar fútbol en todos los Estados Unidos en español. ¡Golazo del América! ¡Golazo, golazo, golazo! Las Águilas, América, ganando 2 goles contra 0. Calidad absoluta en este disparo, poder, potencia. La intervención es fenomenal. Ojalá aquí lleguemos también a lo que se tiene en Estados Unidos y que cada vez más y más y más, en donde pues tienes a mujeres que se sientan en una mesa y que son las conductoras principales de un programa de fútbol o de fútbol americano o de béisbol y que son las que llevan la batuta y las que conducen y saben de qué están hablando. La primera vez que Gaby Fernández la pusieron como cronista para un partido de fútbol en Puebla, me mandaron a mí, me dijeron: tú eres buen padrino. Entonces a mí me tocó cancha y ella en la narración. Íbamos en la carretera rumbo a Puebla, iba nerviosísima. La verdad fue y sigue siendo una experiencia que sí lo agradezco, lo que fue esa oportunidad. Sí fui la primera, o sea, eso ya nadie me lo va a quitar nunca, pero no lo disfruté quizá tanto como debería. ¿Por qué? Porque yo no estaba enfocada en ser narradora. A mí siempre me enamoró el hecho de ser reportera. A la fecha me sigue enamorando esa parte del periodismo. Y repete, tranquila, hombre, tú llévate. Nada más platícanos a nosotros. No te fijes si hay millones escuchándote. Porque el problema es que le hicieron tanto ruido. La primera mujer que va a narrar, ella se puso en exceso nerviosa. Y cada kilómetro que avanzábamos crecía su nervio. Pues aunque tú no lo quieras ver, claro que vas captando todo y te pones nervioso. O sea, sí lo disfruté en muchas cosas, pero en otras las sufrí un poco en ese sentido. Porque tenía muy poco trabajo previo. Sí me habían dado algunas transmisiones en radio, pero no era lo mismo que enfrentarte ya a las cámaras y una transmisión a nivel nacional. Pero bueno, pues ¿quién hace el primer día de su trabajo? Porque era una faceta nueva. ¿Quién hace el primer día de su trabajo sin nervios y que le salga todo bien, no? Pues para la historia ahí va a estar mi nombre sí o sí. El cambio de juego, que los controla, Arriaga saca el balonazo, remate, ¡gol! Quinteros en el último momento pone en el fondo el balón. Geo González me parece una parte importantísima en el periodismo, no solo femenino, sino en el mundo del periodismo actual. Nunca lo vi como un terreno en el que yo no pudiera estar, ¿sabes? Como que yo dije,
¿Por qué no? Si es deporte, si yo lo he practicado, si en mi casa, en mi familia, platicamos el deporte independientemente de que seamos hombres o somos mujeres. Luego te topas con la realidad. Golumnichi cruza la meta y alza los brazos. En esa toma se aprecia la cara de enojo, frustración y coraje del sargento Pedraza, que cruzaba la meta maldiciendo. Instantes después, vino el vómito producto del esfuerzo por darle a su país una medalla olímpica. Si Martino le dice que Nahuel Guzmán es un excelente delantero, aunque sea portero, van a decir, sí, tiene razón, sí, algo, ¿no? Pero si yo digo que es un excelente portero, que a veces duda, pero es bueno, te queda viendo la gente. No sé, no te creo del todo. Entonces tienes que ganarte la credibilidad, aunque sepas de lo que estás hablando. Oye, lo tiras muy bien, bien esquiradito. Si te dan a elegir entre que la selección juegue el quinto partido o el Cruz Azul volviera a quedar campeón, ¿cuál escogerías? Híjole, no se puede los dos, ¿verdad? No. Tiene que ser una, sí o sí. Que Cruz Azul quedara campeón. ¿De plano? Luego te das cuenta de que hay quien no quiere oír una voz de mujer que les narre el juego del hombre. Si no empezamos a generar nuevas figuras de representación, nuevas ídolas, no empezamos a contar la otra mitad del mundo, porque nada más estamos viendo esta, yo creo que va a ser muy difícil que se generen esos espacios. Al final del día siempre se trata del género, porque por historia el deporte fue algo fomentado en el desarrollo de los hombres y vetado para el desarrollo de las mujeres. Se imponen todavía muchas escenas de machismo, donde la mujer no ha tenido las oportunidades que merece, donde la mujer no gana igual que el hombre, donde la mujer es relegada a otro tipo de condiciones. Tengo un sueño en el que pienso que después de tantos experimentos, esto finalmente le va a servir a Juan Carlos Osorio para sentar un poco de cabeza y precisamente... No, la garganta, a ver, la garganta, dije la que era garganta. un sueño, Russo. Sí, y los sueños son. Se vale soñar, ¿no? Sí. Mira, hasta metafísico se pone todo, corre el viento por Sí. acá. Creo que se ha enfocado mucho la crítica, el análisis, la plática en el partido en Alemania. Es lógico porque es el primero y porque es el rival más duro del grupo. Pero creo que si no prestan atención con las otras dos selecciones, aunque muchos piensen que sean de ribetes menores comparadas con México, México puede tener serios problemas en la fase de grupos. Siempre ha habido por ahí una chica o dos, pero hasta ahora realmente tenemos un conjunto que puede ofrecerle cosas de las audiencias. Hace poco, en el Mundial de Rusia 2018, tuvimos incluso transmisiones donde tú podías elegir con quién te quedabas. Y una de las opciones más exitosas y una de las opciones más creativas eran los partidos narrados 100% por mujeres. Y no era una, no eran dos, eran tres o más. Ana Katy Hernández, Gabriela Fernández de Lara e Iris Cisneros en la transmisión a través de Televisa Deportes. 3, 2, 1, ¡juégale! Y entre ellas se peleaban y estaba la súper apasionada y estaba la súper culta y eso era delicioso, te lo juro, delicioso, y era algo que no solo podía disfrutar el público femenino, está claro, era para todos, para todos. Teniendo eso en cuenta, yo te diría que se ha avanzado, pero en la medida en la que la narrativa de los deportes siga funcionando con una visión del mundo de cíclope, que es ver el mundo con un solo ojo, no vamos a poder atraer a la otra mitad de la audiencia, que son las mujeres, o más de la otra mitad de la audiencia. No vamos a poder generar representación. Entonces, en ese sentido, va a ser más difícil que haya mujeres que se interesen por ser periodistas de deportes. No se ha abierto camino totalmente como debería de ser, pero yo creo que en un medio que es cada día más abierto, estamos esperando a gente que lo haga muy bien, sea hombre o sea mujer. Entonces, en la medida en la que no empiecen a entender eso, por mucho que nosotras queramos batallar, va a ser siempre mucho más difícil. Creo que ha habido un avance, creo que hay mucho por caminar.
Lo único que yo le diría a las nuevas generaciones es lo que había dicho hace un momento, que se preparen mucho, sobre todo el deporte que van a transmitir, y que si no tienen realmente amor por esto, que tiene muchos sacrificios, que mejor se dediquen a otra cosa, porque esto es una carrera de mucha alegría, pero de mucho sacrificio. Sí es cierto que existe un contrapeso, que existe otra parte, que significa muchos sacrificios, estar fuera de la casa durante mucho tiempo. En esta chamba tienes que llegar diario y en esta chamba pues a veces no hay fines de semana, a veces no hay vacaciones. Y yo te diría que lo primero, que cuando vienen chavos que quieren dedicarse al periodismo deportivo, les digo dos cosas: tenacidad y necedad. En la vida, no importa a qué te dediques, todo termina por ser una rutina, todo. Lo importante radica en que esa rutina te guste, te llene. Al final termina siendo un trabajo, aunque no lo parezca. Es muy aspiracional para mucha gente porque me pagan por ver fútbol y me pagan por ir al mundial y me pagan. Es ridículo, pero es un trabajo. Es de lunes a domingo, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay vida personal. Tus hermanos se casan en fin de semana, tus mejores amigos se casan en fin de semana. Los bautizos, las fiestas, las comidas. Viví en Guadalajara 20 años, viajando cada fin de semana a narrar y hacer programas como Acción, por ejemplo. 20 años. Y mis hijos crecían, pero los fines de semana no estaba yo con ellos. Badir y Jordana. Tú descansas hoy, él descansa mañana, tú descansas, pues sí, pero ya son 3 días que no va a estar el grupo completo. Entonces vamos a evitar descansar, ándale. Muchas veces la gente lo ve del otro lado, ¿no? Interpreta que vas al Gran Premio de tal lado y dice, no, bueno, pues qué bárbaro, porque te van a estar recibiendo en el aeropuerto y te van a llevar a todos. No, tienes que buscártelas por ti mismo, tienes que llegar al hotel que te toca, tienes que trabajar con las condiciones que te toca. En los mejores eventos deportivos estás y en los mejores eventos de tu familia no. Eso sí es sacrificio. Todos los días hay trabajo, todos los días hay que hablar, todos los días hay que salir al aire. Entonces tiene sus sacrificios, pero lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Ahí está el equipo de Cruz Azul festejando en su vestidor, un poco más calmado. Carlos, es otra cosa ser campeón, ¿no? Dicen que los segundos no sirven para ser campeón y es muy interesante. Y más este equipo que lo necesitaba como día lugar. Era una urgencia que se estaba convirtiendo en desesperación. Antes el comentarista deportivo, ¿quién era? Pues era un tipo que conocía del deporte, que era un experto y que tenía una gran voz. Yo siempre he pensado que los que están en el tapete verde son los verdaderos actores. Y hay gente que se confunde y que quieren ser actores desde arriba, desde el palco, no. Actualmente nosotros ya somos entretenedores, o sea, ya no solo tenemos que tener conocimiento, ya lo de la voz, eso ya lo puedes dejar atrás, o sea, no todos tenemos una gran voz para ser narrador deportivo. Si ellos dan un buen partido, tú puedes transmitirlo y transmitir esa alegría y ese entusiasmo. Pero ¿qué significa para mí el concepto de ser entretenedor? O sea, darles conocimiento, darles un contexto de lo que está sucediendo, pero aparte también darles aquella picardía, aquella chispa, aquel ritmo. Nosotros lo que tenemos que aportar es cuando un partido está malo, mantener a la audiencia en esa transmisión. Esa es la verdadera faceta que uno debe demostrar ahí para realmente que uno tenga un porcentaje que ver. Nuestros grandes narradores son muy extraños porque no tienen la vanidad donde la deben de tener. Ellos son los responsables en gran medida del gran fenómeno deportivo mexicano, porque ellos aderezan, como no ocurre en ninguna otra parte del mundo, todo. Nosotros somos la parte intermedia entre los deportistas, que ellos son los principales, ellos son los protagonistas, no nosotros los comentaristas, pero al ser la parte en medio entre ellos y el público, tenemos una gran responsabilidad, que es lo que yo les explico a mis alumnos, que necesitas conocimiento, que necesitas ritmo, que necesitas pasión, pero sobre todo necesitas un estilo bien definido para poder llegar a esas nuevas generaciones. Tú siéntate a ver un partido de fútbol narrado por mexicanos y luego hazlo con rusos, hazlo con italianos, hazlo con españoles, nada que ver, pero nada que ver. No es que seamos mejores o peores, es que aquí hemos encontrado un lenguaje donde se fusionan estos personajes con los deportes. Se trata de emocionarla con lo que el partido le dé.
Y ahí ha habido grandes narradores que con poco son capaces de hacer mucho. Hay transmisiones que resultan atractivas por lo que está diciendo el narrador, por cómo está describiendo lo que no es tan fácil de describir o lo que es muy difícil de adornar, porque el mismo juego no está dando para mucho. Imagínate que estás a veces narrando un partido que lo que más te da es sueño, ¿no? Pues aunque la hagas divertida y aunque vendas oro en la transmisión, es un poco difícil. Entiendo ese rol, yo no sería capaz de hacerlo. Yo como analista me remito a decir qué está pasando y ahí sí, si lo que está pasando no sirve para nada, tengo que decirlo. Creo que el analista en ese sentido sí tiene que ser más fiel a lo que está pasando en la cancha. A lo mejor esa ha sido la fórmula del éxito con Martinoli y Luis García, ¿no? Que a veces el partido está muy malo, pero ellos son divertidos. Oribe, ¡gol! Dios mío, Oribe. Se supone que no tendríamos que formar parte del espectáculo, pero en esta época mucho más globalizada, mucho más banalizada, pues el periodista deportivo termina siendo más allá de un vínculo, porque termina siendo tú, eres el intermediario de la pasión, ¿no? De un juego, pues en ocasiones terminas protagonizando un poco la escena. A veces sin querer, a veces queriendo. Yo no creo que sea casualidad que los niños de los años 90 hayan enloquecido de placer con el perro Bermúdez y que la tomas y la acaricias y la llevas, porque esto incluso se trasladó a otros contextos. Y yo no creo que sea casualidad que los chicos del siglo XXI adoren el fútbol al estilo TV Azteca, con estas super pachangas que se organizan en la televisora de la Jusco cada vez que juega, sobre todo, la selección nacional. Hay que ir al vestidor de Nueva Zelanda y decirle, mira Ricky, pues ya para qué viajamos. Cuidado doctor, cuidado, llega James, remate, llamando. Ya cállese, doctor, cállese. ¡Cállese! ¡No esté hablando de más! Yo creo que tiene responsabilidad definitivamente, pero también el director de cámaras. Cuando hay un buen director de cámaras se está impulsando a través del chicharito aquí al oído. Sube tu nivel, métele ganas. Y eso lo va levantando a uno, porque a veces sin querer, si el partido no es muy bueno, te aplatanas, te vienes para abajo, igual que el partido. Y el comentarista está vendiendo un espectáculo y tiene que levantar. Yo creo que se divide en varias partes. Hay el narrador jugada por jugada, que llaman play to play. Hay el comentarista que hace un poco de análisis a ciertas jugadas. Somos parte de la industria. Nosotros somos los que al final magnificamos, ¿no? El evento deportivo y lo llevamos a otras latitudes, a otros lugares, a otros rincones. Hay el analista que se ha añadido últimamente, que es el que hace más análisis, que si están jugando en línea de 5, línea de 4, que si el mediocampista se retrasa un poco para formar la línea de 5. Tiene que aderezar lo que el televidente ya está viendo y el comentarista debe decir el punto fino que aunque se esté viendo no se está observando, y ese punto medio es bien difícil de encontrar, pero la labor del cronista es muy importante. El cronista tiene que ser un periodista para empezar. Y sí, el narrador, el cronista, el relator, el escritor, el periodista también provoca que te enamores más del juego, del jugador, que entiendas mejor al entrenador. Pues hacemos el espectáculo, pero yo creo que somos minoría. Nosotros somos, vamos a decir, un poquito del sazón. Es como ponerle, para ser más claro, es como ponerle orégano al menudo o como ponerle picante a la torta ahogada. Somos el sazón, pero lo más importante del espectáculo son los futbolistas. Nosotros somos parte importante en cuanto a que la gente se divierta, en cuanto a la gente disfrute o en cuanto a que la gente se aburra, pero nada más. Yo recuerdo muy bien a algunos de los maestros, como don Fernando Marcos, que decía, es que tú ves una narración de fútbol y el cronista te está diciendo lo que la gente ve, pues la gente no es tonta, ¿no? Si la toma por la banda derecha y tú dices la toma por la banda derecha, pues la gente está viendo. Lo que tú tienes que decir es aportar.
A diferencia en radio, las crónicas tienes tú que ser los ojos del espectador. Fernando Marx me acerca al oído y me dice, mire, cuando narre radio, diga hasta lo que no ve. Diga que el que está abajo de usted tiene los calcetines azules y que va a llover y que no está. Diga todo. Pero en televisión acuérdese que la gente está viendo. La portería, Ceballos engaña, viene Montoya, dispara, ¡gol! Gol de Rodolfo Montoya y el público de pie. Este es un golazo de Rodolfo Montoya para poner el marcador 3-1 a balón parado, cobrando en excelente forma, justo la trayectoria del balón, la fuerza exacta para que Pilar Reyes... El radio es donde yo nazco. Para mí el radio es apasionante, porque en el radio, narrando fútbol, tienes que ser mucho más descriptivo que en la televisión. Es más difícil. Tienes que tener una tremenda velocidad, una descripción exacta de 5 metros adelante, medio terreno, 15, 20, va a entrar al área. Es extraordinario y tiene la magia de que la gente te imagina. Si no te conoce, no sabe ni cómo eres. Si es radio, tú lo eres todo. Decía Vince Cooley, que mencionaba hace un momento de los Dodgers durante tantos años, el narrador. En el radio tú eres el pintor y la gente que te está escuchando es como si tuviera un lienzo completamente en blanco y tú con lo que le vas diciendo vas pintando. En la televisión es una cosa completamente distinta, porque a lo mejor sí puedes tener la emotividad, involucrar a la gente, pero estás hablando de cosas que la gente está viendo. Entonces es algo muy distinto, o sea, tú eres un acompañamiento de la imagen. En la narrativa sí se ha caído en un deterioro y no tengo por qué esconderlo. Pasamos de una muy grande formalidad a algo mucho más sabroso hasta caer en un divertimento total. Hoy el lenguaje es de fiesta, el lenguaje es de pachanga. El narrador está y lleva la pelota a fulano, se la da a fulano. Espérame, yo la estoy viendo. Coméntame las jugadas, es televisión. En radio sí, ubícame mentalmente dónde va la acción, si es por la banda derecha, si es por la banda izquierda, si es llegando al área. Yo estoy haciendo en mi mente una configuración del lugar. Desgraciadamente no se entiende así. Y cuando tratamos de diferenciar lo que ocurre entre tele, radio, prensa escrita, etcétera, 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 encontramos algo bien interesante. Al principio, tú te especializabas. Tú estabas en la radio y estabas en la radio. Luego, pues bueno, ni modo, un poquito de tele. Ahora tienes que estar en todas partes. Y es el mismo lenguaje el que manejas en todas partes. Ese es uno de los problemas de la actualidad. Una gran cantidad de la gente joven que está iniciando hace radio en televisión. Conclusión, tienes una prensa escrita pachanguera, impropiamente pachanguera, y tienes de repente unas redes sociales pues muy formales, muy innecesariamente formales. Es parte del cambio. Vino alguien a la redacción de Imevisión, un chico joven, un estudiante, y se presentó a mi oficina a hacer una entrevista. Venía del TEC de Monterrey y me preguntó, oiga, señor Faitelson, ¿cómo cree usted que va a cambiar nuestras vidas con el Internet? Me parece que las herramientas son maravillosas. O sea, sí es increíble poder ir en un camión y estar viendo un partido de fútbol. Eso es pero padrísimo. Es extraordinario enterarte de manera inmediata lo que está sucediendo en el mundo. Y vaya que cambió la vida con el Internet, cambió todo. No solamente la forma de hacer periodismo, también nuestra vida misma. Es una cosa espectacular que no vivíamos nosotros de niños cuando tienes la retroalimentación a lo mejor de Messi. Este tipo de cosas son las cosas que valen la pena, me parece, de esa inmediatez. Hace una década había solamente 2 opciones en México, hoy hay muchísimas más. Hay mucho más tipo de comentaristas, lo cual me da mucho gusto, pero se abrió el abanico de oportunidades, ¿no?, para toda la gente que se quiere comunicar, que se quiere dedicar a los medios de comunicación. Vamos hacia la atomización. ¿Qué va a ocurrir? Que tu narrador, tu narradora, tu cronista va a estar en tele, en radio, en internet, en todas partes, y tú como audiencia vas a estarlo persiguiendo porque obviamente como es el personaje manda, el estilo es el que se impone
Pero mientras llegamos a eso, por supuesto hay mucha confusión, hay demasiados estímulos y hay que tener como una capacidad muy grande para seleccionar. Pero el futuro va a ser ese. Si allá evolucionan los medios, esto de las redes sociales, que por un lado puede servir para que cualquiera opine cualquier cosa, pero también puede servir como retroalimentación para que entendamos a qué público le llegamos. Hay un gran reto ahí, porque además cada vez tenemos más deportes, cada vez tenemos más plataformas y cada vez tenemos más ansiedad. No nos queremos conformar con un estilo, no nos queremos conformar con una plataforma, lo queremos todo, absolutamente todo. Quieres estar a la vanguardia, tienes que prepararte todos los días, ¿no? Tienes que estar atento todos los días, darle seguimiento a los entrenamientos, a las opiniones de los protagonistas, en este caso en materia de fútbol o de deporte que te vaya a tocar cubrir, ¿no? Yo me levanto todos los días y reviso las páginas de internet de todos los periódicos deportivos del mundo. Y todo el tiempo estoy permanentemente informándome en redes sociales porque va cambiando todo. Yo tengo dos grandes pasiones en la vida, que son el deporte y la historia. Entonces, prepararme y llenarme de datos históricos de las ciudades o de los equipos, inclusive antes de los juegos, para mí es estar más que trabajando, haciendo lo que me gusta. Y como te digo, si hay oportunidad en el partido, compartir esas vivencias o esos conocimientos con la gente me llena de mucha satisfacción. Yo creo que esta otra chamba es la que va a enriquecer el trabajo de una sencilla nota que aquí la gente la vio ayer, a la hora que se dio, en el momento que se dio. Te aseguro que los grandes contadores de historias es un don y es algo que también desarrollas y es algo que se estudia. Ellos sobrevivirán en cualquier plataforma porque saber contar historias requiere sensibilidad y requiere saber cuáles son los botones que activan las emociones humanas. Entonces, a mí no me preocupa, al contrario, me alienta y me invita, ¿no?, a seguir viviendo esta gran aventura tecnológica de los medios de comunicación, de las plataformas, y a seguir sobre todo explorando cuál es esa fórmula mágica que hace que una historia se quede en el corazón y en la mente de los seres humanos. Yo veo jugar al Real Madrid y busco en El País al día siguiente la crónica, a ver si es verdad que yo vi lo que ellos vieron o al revés, que ellos vieron lo que yo vi. La crónica es la reina del género periodístico.